He patrocinado a una niña de una zona pobre de los Apalaches durante 7 años. Según lo acordado, nos encontraríamos el año en que ingresara a la universidad, pero quien apareció ante mí fue un chico desconocido. En ese momento, tomé conciencia. Supe que este mundo no era más que una novela romántica. Y él era Ethan Cole, el protagonista masculino de la novela, quien usando los fondos de mi beca destinada a su hermana, logró salir de aquellas montañas. Gracias a mi apoyo financiero, Ethan siempre me consideró su salvación. Pero después de conocernos, todo comenzó a salir mal. Ethan repetidamente me rescató de peligros, hasta mis padres decían que era mi ángel guardián. Pero solo yo sabía que todas las desgracias de mi vida provenían de él. 1. Cuando Ethan Cole apareció en el restaurante, escuché claramente un murmullo de admiración que se extendió por el lugar. En ese momento estaba mirando mi teléfono, y entre el murmullo alcancé a oír palabras como, «qué guapo» o «parece un dios». Al levantar la vista, me encontré cara a cara con un rostro increíblemente hermoso. ¿Cómo podría describirlo? La apariencia del protagonista masculino en su juventud, incluso vistiendo una simple camisa blanca, era suficiente para atraer todas las miradas en el lugar. En ese momento, se inclinó para saludarme. ¿Eres la señorita Claire Donovan? Sí, asentí. Su voz era agradable y su apariencia, hermosa. Aunque no lo conocía, me quedé mirándolo como hechizada por un largo rato, y hasta sentí que mi corazón se saltaba un latido. Pero en todos estos años, he conocido a innumerables chicos guapos. El joven frente a mí tenía buen aspecto, pero no era suficiente para hacerme sentir ese instante de palpitación. Esta sensación incontrolable me resultaba extremadamente incómoda. Era como un sentimiento de atracción programado. No surgía de mi voluntad, y sin embargo intentaba echar raíces en lo más profundo de mi conciencia. Al ver que asentía, su sonrisa se hizo más amplia. Incluso sacó su licencia de conducir del bolsillo y la colocó frente a mí. Soy Ethan Cole. Gracias a tu apoyo durante todos estos años, pude convertirme en la única persona de nuestro pueblo que ingresó a la universidad y logró salir de estas montañas. Cuando Ethan habló de esto, me miró con gratitud. Además, había algo más en su mirada, algo indefinible e inexplicable. Pero, yo claramente había patrocinado a una niña. Tal vez al notar mis dudas, Ethan habló lentamente para explicarme. Tina es mi hermana, pero ella me cedió la oportunidad de estudiar a mí. Habló con franqueza, sin ningún rastro de culpabilidad en sus ojos. Según mi forma de actuar, en ese momento debería haber sacado mi teléfono inmediatamente para llamar a Tina y confirmar si lo que decía Ethan era cierto. Pero en mi subconsciente, una voz pesada me decía que debía confiar incondicionalmente en Ethan y olvidarme de Tina. ¿Por qué? Esa voz me decía, porque ella no importa. No. Ella sí importa. Era la chica que durante todos estos años me había esforzado por sacar del fango, el milagro que quería darme a mí misma. Tina, importa. La voz seguía parloteando, y solo me parecía molesta. Aunque mi subconsciente intentaba hacerme abandonar las dudas, yo me sentía como si contuviera el aliento. ¿Para qué? Tina no es importante, solo necesitas recordar a la persona que tienes frente a ti. No, él no es la persona a la que quiero ayudar. Me negué con desesperación, mientras esa voz parecía inquietarse. Solo necesitas recordar a Ethan, el que tienes delante. Su apariencia coincide con tu gusto, su esfuerzo te hará admirarlo. Él te ayudará una y otra vez a evitar esas desgracias. Solo necesitas recordar a esta persona. Me dolía la cabeza. La voz no cesaba, como si estuviera empeñada en venderme a Ethan, enumerando 1001 virtudes. Con una seducción que echó raíces en mi mente. Hay muchos que coinciden con mi gusto estético, y también muchos que se esfuerzan. En cuanto a la desgracia, estos años he tenido viento en popa. Si su aparición me salva una y otra vez de peligros, solo prueba que su llegada me traerá calamidad. Rápidamente refuté en mi interior. Esa voz parecía querer seguir discutiendo conmigo, pero de repente emitió un chirrido eléctrico y un dolor agudo atravesó mi cerebro. Y en ese mismo instante, desperté. La trama pasó como un caleidoscopio ante mí, y comprendí que el mundo en el que vivía no era más que una novela romántica. Yo, Claire Donovan, era la protagonista de la historia. No solo poseía una excelente posición familiar, sino que también ayudó al protagonista masculino a salir de las montañas. Este acto se convirtió en la redención en el corazón de Ethan, el protagonista, por lo que, después de conocernos, él me ayudaría una y otra vez, lo que hizo que mi afecto por él creciera cada vez más. Finalmente, el año en que se graduó de la universidad, decidí casarme con él, convirtiéndome en la mujer detrás de él con tranquilidad, y en 3 años tuvimos 2 hijos. Desde entonces, nunca más tuve mi propia carrera. Y en ese momento, en mi primer encuentro con el protagonista masculino, debería haber creído en sus palabras incondicionalmente. Incluso si su explicación fuera extremadamente torpe, no debería haber tenido ninguna duda, aceptando su versión de manera completamente natural y comenzando así una vida entrelazada con él. Pero una protagonista que ha despertado, ¿cómo podría conformarse con seguir el guión? En aquel momento, cuando Tina expresó tanto deseo de ir a la escuela, pude ver el anhelo en sus ojos. Ese anhelo que, incluso en las peores circunstancias, sigue aspirando a vivir. Por eso decidí ayudar a esta chica, casi de mi edad pero con un destino completamente diferente, a salir de las montañas. ¿Cómo podría creer que ella no quería estudiar? Debía haber algo más detrás de esto. Así que, aunque esa voz interior me decía que no me metiera, con un dolor desgarrador, llamé a Tina con determinación. Aunque solo la había visto una vez, por nuestras conversaciones anteriores sabía que Tina no era del tipo de chica que se resigna fácilmente al destino. Ante mi pregunta, Tina guardó silencio al otro lado de la línea durante un largo rato.
Sí, te he engañado todos estos años. Nunca fui buena para estudiar, así que le di el dinero que me patrocinaste a mi hermano. Él siempre ha sido inteligente y no merecía quedarse en las montañas. Tenía miedo de decirte la verdad porque pensé que te enfadarías, así que... Tina siguió hablando sin parar, pero en ese momento mis pensamientos comenzaron a divagar. En aquel entonces, yo misma era apenas una adolescente. Mis padres habían ganado mucho dinero con su negocio y, a medida que la empresa prosperaba, no escatimaban en darme cariño. En esos días, creía que todas las chicas eran igualmente felices. Habría vestidos interminables, zapatitos de piel finos y bonitos, y muñecas colocadas junto a la cama para jugar a las casitas. Hasta que vi un documental benéfico sobre niños en zonas pobres, no supe que muchos niños vivían mal, especialmente las niñas en áreas remotas. Sumado a la mentalidad de preferencia por los hijos varones, en comunidades atrasadas, las presionan para casarse jóvenes antes de la mayoría de edad. A la edad en que deberían estar en la universidad, llevan vientres embarazados, paseando de un extremo a otro del pueblo, discutiendo si este embarazo será un hijo. Eso es realmente aterrador. Así que saqué mis ahorros para patrocinar a una niña de una zona remota. En sus ojos había anhelo, así que también quería ayudarla a salir de las montañas. No podía salvar a todas las chicas con vidas difíciles, pero incluso si podía salvar a una, eso ya era algo bueno. Así que cubrí todos los gastos de Tina desde la primaria hasta la universidad, incluso le di un estipendio especial para que se concentrara en los estudios, y acordamos vernos cuando ingresara a la universidad. Esperé 7 largos años, hasta que finalmente recibí la noticia de que ella había ingresado a la universidad. Para darle la bienvenida, compré un vestido muy bonito para Tina, como regalo de encuentro para su nueva vida. Pero ahora, al otro lado del teléfono, Tina no dejaba de agradecerme, diciendo que gracias a mí su hermano había salido de las montañas cambiando el destino de toda su familia. Su voz temblaba un poco. No sabía si era por la emoción por su hermano o por la tristeza por su propio destino. Preferiría que fuera lo primero, pero también deseaba que fuera lo segundo. ¿Y qué hay de tu destino? No pude evitar interrumpirla. ¿Destino? Ja. Su voz sonaba entumecida. A través del teléfono solo podía escucharla, pero no ver la expresión en su rostro en ese momento. La trama de la novela seguía vertiéndose en mi mente. Este pasaje, descrito con apenas unas decenas de caracteres, revelaba de manera velada el trasfondo familiar del protagonista masculino, unos padres que, en una familia que privilegiaba a los varones, decidieron sin dudar usar el dinero que originalmente estaba destinado a la hermana mayor para beneficiar finalmente al hermano menor. En cuanto a Tina, al principio por mucho que llorara y pataleara, no logró mover la determinación de sus padres, y al final no le quedó más que resignarse y aceptarlo con indiferencia. En el fondo, ella no era más que un personaje secundario para que el protagonista masculino saliera de las montañas. Tina, ¿vas a quedarte en ese pueblo toda tu vida? En mi mente había 2 voces que se reprendían constantemente. Una me instaba a seguir el guión, sin perder tiempo en personajes secundarios. Otra voz me instaba a mantenerme firme, pues desde el principio mi elección había sido ayudar a una chica a salir de las montañas. Y ahora el beneficiario resultaba ser el supuesto protagonista masculino. Tina alguna vez vio la esperanza, solo para que los lazos de sangre le arrebataran todo brutalmente, dejándola finalmente insensible y resignada. Ella no debería ser una pieza más en el juego de amor entre el protagonista y yo. Tina guardó silencio, quizás ya completamente insensible. El destino de cada persona es diferente. Tal vez yo esté condenada a quedarme aquí toda mi vida, pero al menos mi hermano logró salir. Eso ya es algo bueno. ¿Realmente era bueno? Recordaba la trama. Tina, como un mero personaje secundario, nunca logró salir de aquellas montañas. El autor ni siquiera se molestó en escribir su final. Intenté decir algo más, pero Tina mencionó que debía ayudar en el campo y rápidamente colgó el teléfono, sin darme siquiera la oportunidad de hablar. Era como si la trama se estuviera autocorrigiendo. Mi conexión con Tina siempre debió terminar ahí, y mi llamada innecesaria ya había perturbado sutilmente el desarrollo de la trama de esta novela. Colgué el teléfono, y Zen todavía estaba sentado frente a mí, mirándome fijamente, y cuando mi mirada se encontró con la suya, bajó la vista con nerviosismo. Como protagonista masculino de la novela, fue mi patrocinio lo que le dio una vida diferente, así que desde joven Ethan sembró en su corazón semillas de admiración hacia mí, considerándome su única salvadora. En nuestro primer encuentro, el joven ya albergaba un amor incipiente e inocente, y como la protagonista femenina, según la trama de la novela, se suponía que yo debía sentir afinidad por este joven y con el tiempo, gradualmente enamorarme de él durante nuestro continuo contacto. Pero quizás porque ya conocía toda la historia, sabía que la oportunidad de estudiar que originalmente pertenecía a su hermana, aunque fueran sus padres quienes lo presionaron, Ethan finalmente anhelaba salir de las montañas y por eso aceptó. Como beneficiaria de privilegios, no podía fingir una inocencia incorrupta como un loto saliendo del lodo. Eso solo aumentaba mi aversión hacia él. Además, bajo ninguna circunstancia aceptaría el final predeterminado de esta novela. Como una novela romántica estándar del tipo jefe dominante y esposa mimada, Ethan eventualmente se convertirá en una figura poderosa, mientras que yo, como protagonista femenina, le entregaré todas mis propiedades para convertirme en su joya preciada, perdiendo así mi propio valor y dedicándome únicamente a criar hijos en casa. No, este no puede ser mi final. Mi destino no debería ser convertirme en el juguete de un hombre poderoso. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo ser yo la mujer poderosa? 2. Tras despertar, ya conozco toda la trama. Por ejemplo, debería invitarlo a vernos al día siguiente, preguntarle sobre su vida universitaria reciente, y luego casi ser atropellada por un coche en el campus, para que él,
con reflejos rápidos, me atrajera hacia su abrazo. Luego nos miraríamos profundamente a los ojos, y yo sentiría ese primer latido del corazón por él. Una trama verdaderamente vulgar en extremo. Las novelas románticas siempre usan el sufrimiento de la protagonista para resaltar la fortaleza del héroe. Así que yo enfrentaría peligros inexplicables, solo para ser salvada repetidamente por este protagonista que apenas comienza la universidad, y así enamorarme de este hombre poderoso. Ya que he decidido luchar por una vida diferente para mí. Desde el principio, no tenía intención de seguir el guión. Así que hice todo lo posible por evitar encontrarme con él, ya fuera trabajando en la oficina, descansando en casa o saliendo ocasionalmente a despejarme. Pero el poder de la trama era demasiado fuerte. O quizás era el aura de protagonista del héroe, que ni siquiera yo, la heroína, podía alterar en lo más mínimo, tal como describía la novela. Después de mi primer encuentro con Ethan, en esta enorme ciudad de Nueva York, bastaba con salir a dar un simple paseo para volver a toparme con él. El mejor vecindario de Nueva York también debería tener el mejor sistema de seguridad. Al menos en mis primeros 25 años, nunca me había encontrado con ningún delincuente dentro del vecindario. Pero justo por esa extraña coincidencia, salí a correr por la noche y desde lejos vi a Ethan. Estaba parado junto a la caseta del guardia, como si estuviera hablando con el vigilante del vecindario. Nuestras miradas acababan de encontrarse cuando un hombre ebrio apareció sigilosamente detrás de mí, me rodeó la cintura con sus brazos e intentó besarme el cuello mientras me manoseaba. Me asusté mucho y comencé a golpear desesperadamente a ese hombre mientras gritaba pidiendo ayuda. Era la hora pico cuando la gente suele salir a pasear, y normalmente se podía encontrar a alguien con solo caminar un poco por el vecindario, pero en ese momento ni siquiera se veía el rastro de un alma. Esto no estaba bien. No, había una persona que sí lo vio. Ethan corrió hacia mí de inmediato, blandiendo sus puños como un héroe, y derribó al hombre que olía a alcohol. El guardia de seguridad lo siguió de cerca y sometió al hombre. Mi ropa estaba rasgada en un lugar, y Ethan inmediatamente se quitó su chaqueta, preparándose para ponérmela. No es necesario. Mi voz temblaba un poco. Ante este acto heroico de rescate, debería sentirme agradecida con Ethan frente a mí y experimentar un ligero latido del corazón por su consideración. Pero no sé por qué. En lo más profundo de mi conciencia, algo me hacía querer resistirme continuamente. Así que rechacé su amable gesto, extendiendo la mano para apartar esa chaqueta que podía evitar temporalmente mi vergüenza. Claire, ¿acaso desprecias mi ropa? Ethan pareció herido por mi reacción, sosteniendo la chaqueta en sus manos sin saber si levantarla o bajarla. Su apariencia ya era atractiva, y siendo algunos años menor que yo, la forma en que pronunció Claire hizo que mi corazón se estremeciera. Malditas emociones me decían que era justo mi tipo, que debía seguir mi corazón y aceptar su gesto. Pero la razón me dice, Claire, no te dejes engañar. Dos pensamientos completamente opuestos seguían discutiendo en mi cabeza. Era exasperante. De repente, el guardia de seguridad comentó: tu novio corrió hacia ti en cuanto vio que estabas en peligro. Tener un novio así es una verdadera bendición para ti. ¿Una bendición? El sistema de seguridad de este complejo residencial debería ser el mejor de Nueva York. La tarifa mensual de mantenimiento aquí podría comprar un apartamento en esta ciudad donde cada centímetro vale oro. Así que giré decididamente mi arma hacia el guardia. Si este es el nivel de seguridad del complejo, entonces todos estos años de exorbitantes tarifas de mantenimiento han sido un desperdicio. ¿Debería considerar presentar una queja contra ustedes? El guardia se ruborizó y optó por callarse. Durante mis primeros 25 años de vida, corrí todas las noches sin jamás encontrarme con ningún incidente. Desde que Ethan apareció, casi fui acosada por un borracho. Para usar una frase clásica, ¿es esta mi buena suerte o mi mala fortuna? En la novela no había esta trama, solo fueron mis múltiples evasiones las que redujeron los encuentros que debería haber tenido con el protagonista. Pero el destino aún no eligió dejarme ir. Miré mi ropa rota. ¿Miedo? Por supuesto que sí. Volví a mirar a Ethan. ¿Debía convertirme en su joya apreciada como dictaba la novela? No, no quiero. Entonces, resistiré. 3. Ethan dijo que me llevaría a casa. En serio, tengo bastante miedo. Donde aparece el protagonista masculino, la probabilidad de que me lastime se duplica. Incluso sospecho que podría torcerme un pie caminando por una calle plana, solo para crear las condiciones para que el héroe rescate a la damisela. Así que miré fijamente al guardia con mi mirada más mortífera. Según las reglas, a menos que un residente del complejo registre personalmente a un visitante, está absolutamente prohibido dejar entrar a extraños. Con las exorbitantes tarifas de mantenimiento, si ni siquiera pueden cumplir este requisito básico, serían el hazmerreír de la industria. Así que sin decir una palabra, el guardia, con el pretexto de que no estaba registrado, lo sacó del vecindario con toda cortesía. Cuando Ethan se iba, miraba hacia atrás cada 3 pasos, sus ojos llenos de emoción, como si tuviera 1000 cosas que decirme. Me di la vuelta sin dudarlo. Ahora, cada muestra de amabilidad que le mostrara podía ser interpretada como que me gustaba, lo que lo llevaría a insistir. No podía permitir que eso sucediera, pero el aura del protagonista era demasiado poderosa, tan poderosa que incluso después de 2 días sin salir de casa, en una soleada mañana, vi a Ethan en mi hogar, manchado de sangre. Me asusté tanto que salí corriendo descalza escaleras abajo, directo hacia mis padres. ¿Están bien? Mis ojos no dejaban de recorrer a mis padres. Mi madre se sorprendió, se arremangó la manga. Su antebrazo estaba envuelto en una venda, como si acabara de salir del hospital. Efectivamente, mi madre parecía confundida. ¿Cómo te diste cuenta? Eché un vistazo a Ethan, que seguía sentado en la sala, y él me miró a los ojos mientras se acercaba hacia mí.
Según las leyes de las novelas románticas, la probabilidad de que el protagonista masculino resulte herido es mínima, y ahora aparece en mi casa. Lo más probable es que el aura de protagonista lo proteja, incapaz de salvarme a mí, la heroína enclaustrada, pero sí a mi madre que anda todo el día de compras por la ciudad. También sería una forma de promover la interacción emocional entre los protagonistas. Menos mal que no es grave la herida. Suspiré aliviada al ver que mi madre aún podía mover el brazo. Mi madre hizo un gesto con la mano. Piensa que yo salgo a pasear todos los días y nunca me ha pasado nada. Pero hoy, caminando por la calle, casi me atropella un coche. Por suerte, Ethan, este muchacho, me agarró a tiempo y solo me hice una pequeña herida en el brazo. Hablando de Ethan, mi madre lo miraba con una sonrisa en los ojos. Originalmente era una persona muy exigente, y las personas que lograban impresionarla se podían contar con los dedos de una mano. Pero está claro que Ethan había conseguido ganarse el favor de mi madre. Menos mal que pude salvar a tu madre a tiempo, si no, no sabría cómo disculparme contigo. Ethan me miraba con ojos suplicantes, como un cachorro que mueve la cola. Aunque era el protagonista masculino de la novela, aún estaba en proceso de crecimiento. Usaría su docilidad y bondad para conmoverme, y luego destacaría con su talento excepcional, convirtiéndose en el hombre más poderoso de Nueva York. Era un personaje extremadamente inspirador. Si mi destino no fuera convertirme en su joya preciada, teniendo 2 hijos en 3 años y quedándome en casa todo el día esperando su afecto, sino alguien que pudiera avanzar hombro a hombro con él, quizás no lo rechazaría tanto como ahora. A mi madre parece agradarle mucho, le pidió que viniera más a casa. Ethan asintió con el rostro enrojecido, y luego desvió su mirada hacia mí con un dejo de expectativa. No, dije en voz alta. La sonrisa de Ethan se congeló al instante. ¿Es que no te gusta que aparezca?, preguntó con cautela, su expresión herida. La camisa blanca que llevaba aún no se había cambiado, manchada con la sangre de mi madre, brillante y evidente. Le estaba agradecida por salvar a mi madre, pero al mismo tiempo, sabía con claridad, si él no apareciera a mi alrededor, si no se relacionara con las personas que me importan, ellas vivirían sanas y longevas. Al menos antes de que apareciera Ethan, nunca había habido ningún problema en mi familia. No podía apostar a mi familia por esa remota posibilidad. Te agradezco mucho que hayas salvado a mi madre. Por supuesto, las deudas de gratitud deben pagarse, pero como no somos muy cercanos, deberías centrarte en tus estudios. Mi madre me dio un golpe en la cabeza sin pensarlo 2 veces. ¿Qué clase de comentario es ese? Ethan casi se lastima por salvarme. ¿Acaso mi vida no vale nada? Creo que ustedes se llevan bien. Él está solo en esta ciudad estudiando en la universidad. ¿Qué tiene de malo que lo ayudemos un poco más? Yo también quiero ayudar, pero con la condición de que nadie a mi alrededor sufra ningún daño por ello. Pero obviamente eso no es posible. Ya sea cuando casi me agrede un borracho o cuando mi madre casi sufre un accidente automovilístico, todos son solo tramas para resaltar el aura del protagonista masculino, pero podrían causarnos un daño enorme. Perdónenme por mi frialdad, pero no puedo arriesgar la salud de mis padres bajo ningún concepto. Así que le di las gracias a Ethan y le regalé un conjunto de ropa nueva. Mi madre seguía insistiendo en que no se podía dejar sin agradecer el favor de salvar una vida, y su mirada hacia mí se volvía cada vez más melancólica, como si estuviera hechizada. Saqué una tarjeta bancaria de mi bolso, pero mi madre dijo que era demasiado vulgar y luego dirigió su mirada hacia mí. Este chico es realmente bueno, y tu madre tampoco es tan interesada. No necesitas encontrar a alguien de tu mismo nivel, podrías considerarlo. No, mi querida madre, solo quiero ser hermosa por mi cuenta. Para evitar que mi madre dijera que regalar dinero era demasiado vulgar, cambié de táctica y le di una oportunidad. ¿Para mi hermana? Ethan miró la tarjeta de crédito en mi mano con incredulidad en los ojos. Asentí. Desde el principio quería patrocinar a tu hermana. Puedes decir que tengo un corazón de piedra, pero la verdad es que al principio quería salvar a una chica. Hay demasiada gente en este mundo que necesita ser salvada. No puedo salvarlos a todos. Solo podía salvar a la chica cuyos ojos reflejaban esa chispa de anhelo. El final que el libro le deparaba no hacía justicia a su firmeza de antaño. Fueron sus padres, sesgados por el favoritismo hacia los varones, quienes la quebraron. Fue su propia oportunidad arrebatada lo que la hizo perder toda esperanza. Pero aún así, quería reavivar esa esperanza por ella. Tu hermana no merecía este destino. En aquel entonces éramos demasiado jóvenes. Tú querías esa oportunidad para escapar de las montañas, por eso aceptaste el favoritismo de nuestros padres. No te culpo. Lo importante es que de nada sirve que me queje. En esta novela romántica edulcorada, como protagonista femenina, no soy más que un apéndice del poderoso protagonista masculino. Mi aura es insignificante comparada con la suya, y aparte de hacer que se enamore perdidamente de mí, no sirve para nada más. De lo contrario, no habría seguido lastimándome a mí misma y a los que me rodean. Miré a Ethan y continué. Pero ahora ha salvado a mi madre, y yo también necesito corresponder a este favor. En nuestra familia nunca nos ha gustado deber favores, y si los debemos, los pagamos. Este dinero es para saldar la deuda por haber salvado a mi madre hoy. Y lo que ocurrió en aquel entonces fue una deuda que contrajiste con Tina. Aunque sean hermanos, creo que deberías pagársela. Espero que esta vez seas tú quien tome la iniciativa y ayudes a tu hermana a salir de las montañas. Por tu hermana, detén el trato parcial de tus padres. Si Ethan, de 18 años, realmente lo desea, seguramente podrá lograrlo. Toma este dinero y haz que Tina, quien se vio obligada a abandonar la escuela, pueda seguir estudiando. Aunque sea mayor que sus compañeros de clase, es mucho mejor que casarse apresuradamente con un hombre,
tener 2 hijos y nunca salir de ese lugar pobre, perpetuando el mismo destino para sus propios hijos. Le pregunté, Ethan, ¿puedes hacerlo? Parece que finalmente recordó a esa hermana menospreciada en casa. Él salió de las montañas pisoteando el esfuerzo de su hermana. ¿Cómo podría olvidarlo con el paso del tiempo? El rostro de Ethan mostraba algo de vergüenza, y permaneció con la cabeza gacha en silencio durante un largo rato. Finalmente, aceptó la tarjeta con extrema solemnidad. Está bien, lo haré. 4. Dado que al final usé dinero para saldar mi deuda de gratitud, mi madre no quedó nada satisfecha. En casa, estuvo quejándose durante varios días, diciendo que su vida no debería medirse con dinero, y tanto alboroto me dejó sin dormir bien durante varias noches. No la culpo, es culpa de la trama. Después de todo, mi madre, con ese carácter suyo que no respeta a nadie, pasando el día entero mirando a los demás por encima del hombro, ahora no hace más que pensar en cómo pagarle a Ethan, como si estuviera hechizada. En resumen, la trama quiere convertirla en un simple instrumento. Debido a mi deliberado distanciamiento, he visto a Ethan muy pocas veces. Como la trama no puede avanzar, no le queda más remedio que recurrir a las personas cercanas a mí. Mi madre es la herramienta perfecta. Mi padre aún no ha conocido a Ethan, por lo que no ha sido afectado por la trama, y también está de acuerdo en que le paguemos con dinero como agradecimiento. Si se puede resolver con dinero, usa dinero. Él extendió la mano para darme una palmadita en el hombro, mirándome con complicidad para indicar que estaba de mi lado. Justo cuando iba a chocarle los 5, su mano levantada de repente se aferró a la zona del corazón. Papá, ¿qué pasa? Mi padre hizo un gesto con la mano, restándole importancia mientras decía, me ha dolido un poco el corazón, pero ya se me ha pasado. Pero de pronto se me ocurrió una posibilidad. Mi ánimo se desplomó como si cayera a un abismo. Al día siguiente, mi madre anunció que había elegido un regalo y me pidió que se lo entregara personalmente a Ethan. ¿Puedo rechazarlo? Sí. Mi madre asintió con rapidez. Estaba a punto de entregar el regalo al asistente cuando mi madre me dijo sonriendo, si quieres cortar la relación madre-hija conmigo. Bueno, me están amenazando. Elegí llevar ese regalo a Ethan, no solo para preservar nuestra relación madre-hija, sino también por otra razón. Se alegró mucho de verme venir a buscarlo. Hay que admitir que la juventud es maravillosa. Como protagonista masculino, cumple con todos los requisitos. Vino corriendo hacia mí, pero en el camino varias chicas lo detuvieron para pedirle su contacto, a lo que él negó con la mano. Sabía cuál era tu propósito original al patrocinar a mi hermana, y ahora soy yo quien ha recibido esta oportunidad. Estudiaré con dedicación y no permitiré que asuntos triviales obstaculicen mi progreso. Si alguien más me hubiera dicho esto, lo habría encontrado bastante inspirador. Pero él no podía. Ethan, ¿qué especialización elegiste? En la trama de la novela, no mencionaban qué carrera había elegido. Después de todo, según el estándar del protagonista masculino, más adelante sería tan poderoso que dominaría todo, así que la especialización carecía de importancia. Lo crucial era que la trama se centraba en el romance, la carrera profesional solo era un recurso conveniente para demostrar su poder. Se rascó la cabeza con las mejillas ligeramente sonrojadas. Quiero estudiar medicina para proteger a todos los que me rodean. Tan pronto como pronunció esas palabras, mis ojos se abrieron de par en par de inmediato, con las alarmas sonando en mi mente. No puedes estudiar medicina. Cualquier otra cosa estaría bien, pero estudiar medicina es absolutamente inaceptable. Mis sospechas no estaban equivocadas. Mi padre siempre ha gozado de excelente salud. A veces cuando salíamos a correr por la noche, yo jadeaba sin aliento mientras él podía dar 2 vueltas más. Nunca se saltaba sus chequeos médicos semestrales. ¿Cómo podría empezar a sufrir dolores cardíacos de repente? Quizás mi reacción fue demasiado intensa. La sonrisa en el rostro de Ethan se desvaneció gradualmente, y su mirada hacia mí se volvió más cautelosa. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en la novela, para resaltar la importancia del protagonista masculino, la carrera que elige debe desempeñar un papel crucial en el momento adecuado. Por ejemplo, si el protagonista es bombero, la mejor manera de que gane reconocimiento es que la persona que no lo aprueba quede atrapada en un incendio o en alguna situación peligrosa, y sea rescatada por él. Y Ethan eligió ser médico, lo que significa que solo una cirugía de extrema dificultad podría demostrar su habilidad. Así que mi padre ya comenzaba a sentir dolor en el pecho en ese momento. Quizás solo era para servir al protagonista, salvar a mi madre de un accidente automovilístico y luego operar a mi padre. Esta deuda de gratitud, 2 vidas salvadas, en una novela romántica dulce, obligaría a la protagonista a entregarse en matrimonio como pago. Pero eso no es lo importante. Solo me preocupa que cada vez que necesitan resaltar las habilidades del protagonista, alguien importante a mi alrededor caiga enfermo, cuando siempre habían sido tan saludables. Que estudiara finanzas o se hiciera abogado, no sería más que enfrentarlo en el mundo de los negocios, así que si me esfuerzo aún más, no necesariamente tendría que perder contra él. Pero ser médico está absolutamente prohibido. Solo que esta razón no podía decírsela a Ethan, así que simplemente le dije, si aún sientes algo de gratitud hacia mí, por favor no estudies medicina, ¿de acuerdo? Perdóname por usar una excusa tan mezquina. Dentro de mis posibilidades, debo proteger a mi familia. Luchar contra el destino es difícil, así que esta era la única manera de cambiar a Ethan. Él es el protagonista. Si no estudia medicina y elige cualquier otra carrera, su aura de protagonista le permitirá demostrar un talento excepcional, sin que eso obstaculice su camino para convertirse en alguien poderoso. Ethan asintió.
si no quieres que estudie medicina, entonces lo dejaré. Originalmente pensé en estudiar medicina para proteger a las personas cercanas a mí, y también para protegerte, a ti. Sus mejillas estaban completamente rojas, y sus ojos mostraban una alegría sin reservas. Seguía el guión para enamorarse de mí poco a poco, pero yo no podía corresponderle, porque no soportaba la idea de convertirme en la llamada esposa sumisa. 5. Pero el poder de la trama siempre es tan abrumador. Acababa de salir de la escuela. Una furgoneta negra se detuvo frente a mí, con la velocidad de un rayo. Alguien me agarró del brazo. Otra persona me tapó la boca con un paño y entre los tres me metieron a la fuerza en el vehículo. Todo ocurrió demasiado rápido, tan rápido que casi nadie lo vio, excepto Ethan. Una vez dentro del auto, dos personas a mi izquierda y derecha me sujetaban los brazos. Mi cuerpo comenzó a debilitarse, y con gran esfuerzo giré la cabeza para ver al protagonista masculino corriendo desesperadamente tras el vehículo. Pero todo fue en vano. Después de todo, por más absurda que fuera la trama, Ethan no podía alcanzar una furgoneta a toda velocidad. El vehículo seguía avanzando, y mi conciencia comenzó a desvanecerse poco a poco. Cuando desperté, estaba encerrada en una pequeña habitación. Solo había una cama y muchos recipientes vacíos de fideos instantáneos tirados por el suelo, con un enjambre de moscas zumbando alrededor. El olor en la habitación era insoportable. Apenas había abierto los ojos cuando alguien derribó la puerta de una patada. El hombre al frente, gordo y de cara grande, entró sin decir palabra y me abofeteó en la cara. Me sentía como si tuviera una conmoción cerebral. ¡Puaj! Escupió en mi dirección, con una mirada llena de odio. Lo que más odio son universitarias como vosotras. Aparte de jugar con mis sentimientos y vaciar mi billetera, todas esas palabras de amor que decís son puras mentiras. Los otros dos hombres también asintieron en señal de aprobación. He gastado tanto dinero en Jenny, comprándole ropa bonita y bolsos caros. Pero al final se fue con otro hombre. Ella me despreció por no tener suficiente dinero y traicionó mis sentimientos. No voy a perdonarlos. Y luego está Laura, a quien traté tan bien. Saqué el dinero de los ahorros de mis padres para comprarle joyas, y me prometió que se casaría conmigo. Pero al final solo dijo que estaba jugando conmigo. Las palabras de las mujeres son como demonios mentirosos. Voy a limpiar esta sociedad de malas mujeres como ustedes, que juegan con los sentimientos de la gente. Ah, ya lo entiendo. Un hombre herido por una estudiante universitaria, desgarrado por el dolor, comienza a desear vengarse de la sociedad. Sus objetivos de venganza son precisamente las estudiantes universitarias de su escuela. Y yo, saliendo justo por la puerta de la escuela, fui el blanco perfecto para esos tres locos. Tan mala suerte como esa. Igualmente absurdo. Los otros dos hombres también se fueron excitando cada vez más y, levantando las manos, me propinaron varias bofetadas en la cara. Acumulé suficiente odio. La bofetada resonó y ya podía sentir el sabor a sangre en mi boca. Tres hombres, igualmente abandonados por mujeres, enloquecieron y quisieron vengarse de la sociedad. Luego, en pleno día, detuvieron su auto justo frente a mí y, sin ningún obstáculo, me subieron al vehículo. Nadie más que Ethan se dio cuenta de lo ocurrido. Vas tan bien vestida que seguro quieres seducir a alguien. Voy a hacer justicia por tu novio. El hombre vulgar hablaba con palabras grandilocuentes. Pero no tengo novio. La cara me dolía mucho, pero no me preocupaba morir. En cambio, comenzó a conversar con él. Si lo que querían era darle al protagonista su momento de gloria, entonces mi papel solo consistía en sufrir aquí y esperar su rescate. Aunque ahora no tengas novio, lo tendrás en el futuro. Eres tan hermosa que seguro no eres una persona conformista. Quiero hacer justicia por tu futuro novio. Otro hombre demacrado se abalanzó hacia mí, empuñando un cuchillo cuya punta rozó mi cuello una y otra vez. Un dolor agudo me atravesó mientras percibía vagamente el rastro de sangre que comenzaba a deslizarse por mi piel. ¿No tienes miedo? El tercer hombre parecía el más normal de todos. Me agarró la barbilla. Su mirada comenzó a nublarse. Te pareces tanto a mí, Laura. Ella prometió darme un hijo. Si tú me das uno, te dejaré ir, ¿de acuerdo? Después de hablar, intentó lamer la sangre de mi cuello. Era un gran pervertido. ¡Puaj! Lárguense todos de aquí, ya fuera por el disgusto hacia los tres o por el llamado rescate de la damisela. El sufrimiento que me vi obligada a soportar solo sirvió para resaltar el momento glorioso del protagonista masculino. Los sentimientos reprimidos estallaron de nuevo. Ese hombre pervertido me agarró del cuello y me arrojó violentamente sobre la cama. Así es exactamente como Laura me habló. Te he tratado tan bien. ¿Cómo pudiste fallarme? ¿Cómo pudiste? El pervertido me estrangulaba mientras con la otra mano intentaba desgarrar mi ropa. Me esforcé desesperadamente por detenerlo. Mientras tanto, los otros dos sujetaban mis brazos, inmovilizándome por completo en aquella cama. No te resistas. Nadie vendrá a salvarte. Él reía como un loco mientras clavaba el cuchillo en mi cuerpo una y otra vez. El dolor y el miedo se entrelazaban, haciéndome desear morderme la lengua y acabar con todo en el siguiente segundo. De verdad, odio esta maldita trama. 6. Cuando desperté, el fuerte olor a desinfectante inundaba el aire. Como era de esperar, debía estar en una habitación de hospital. Mi madre estaba sentada junto a la cama, sosteniendo mi mano y llorando sin parar. Ethan estaba a un lado, con algunos rasguños en el rostro. Al verme despertar, sus ojos se llenaron de culpa. Lo siento, si hubiera podido rescatarte antes, no habría sufrido tantas heridas. El cuchillo se detuvo a 1 centímetro de mi corazón. En ese momento, Ethan irrumpió con la policía, salvando mi dignidad que pendía de un hilo. ¿Así que podía odiarlo? Probablemente no. Como mi madre le dijo, Ethan,
si no hubieras arriesgado tu vida para salvar a mi hija. Esta vez, al rescatarla de los secuestradores, su padre y yo no sabemos cómo agradecerte lo suficiente». Mi padre también asintió en señal de aprobación. En ese momento, la gratitud de los dos ancianos hacia Ethan alcanzó su punto culminante. Si no supiera el desarrollo de la trama, un hombre así, arriesgando su vida para salvarme, y que además encaja perfectamente en mis gustos, de verdad me haría enamorarme. Pero lo sé, él es el protagonista masculino, el que tiene el aura de protagonista, y cada uno de mis accidentes no son más que un servicio a su aura de protagonista, para darme razones para amarlo y admirarlo. 7. Después de este incidente, trabajé aún más duro que antes, deseando poder vivir las 24 horas del día en la oficina. Además de eso, convencí a mis padres para que comenzaran a fortalecer su condición física. A mi madre le encanta ir de compras y, aparte de eso, asistir a todo tipo de fiestas. Criada con mimos durante décadas, un poco de sol le daba mareos. Para evitar que volviera a ocurrir algo como lo anterior, me aseguré de que mi padre llevara a mi madre a correr por las mañanas y fui al departamento de seguridad de la comunidad para insistir en que se aseguraran de que el protagonista masculino no volviera a entrar sin hacer ruido. Y yo, me apunté a un curso de Krav Maga, la típica trama de las novelas románticas. Cuando las habilidades del protagonista masculino aún no son lo suficientemente fuertes como para ser útiles en los negocios, la única forma de promover la relación entre los protagonistas es el clásico rescate del héroe, un método que nunca pasa de moda. Así que o me acosaría un borracho o me encontraría con matones en la calle. En resumen, solo podía ser víctima y esperar que el protagonista masculino cayera del cielo para salvarme. Así que tenía que evitar esa posibilidad. Por suerte, cuando era pequeña, mi padre me hizo aprender taekwondo durante unos años para fortalecer mi cuerpo. Tengo cierta base, así que no es demasiado difícil retomarlo y seguir aprendiendo ahora. Mi compañero de entrenamiento estaba muy intrigado. Con tu buena posición familiar, ¿por qué te esfuerzas tanto en aprender artes marciales? Sonreí, para que, si me secuestran, pueda salvarme con mis propias habilidades. Al principio, mi compañero se quedó desconcertado, tomando mis palabras como una broma. Luego, mientras reía, su sonrisa se desvaneció y asintió con la cabeza. Esa posibilidad existe. Luego se puso de pie. Entonces, por tu propio bien, esfuérzate aún más. Vale, esfuerzo, y una vez más terminé tumbado en el suelo por ella. A fin de cuentas, era una estudiante veterana, y la fuerza en sus manos era tremenda. Con un solo puñetazo, sentí que veía las estrellas, y al siguiente instante ya estaba a punto de patear el balde. ¡Qué dolor! ¿Por qué no haces como las señoritas de las telenovelas y te casas con un hombre superpoderoso? Así él podría protegerte. Mi compañero de entrenamiento no hacía más que acompañarme en los ejercicios y leer novelas, especialmente esas novelas románticas, que devoraba con deleite. Con una sola frase había captado la esencia de las novelas románticas para mujeres. Yo, que originalmente planeaba quedarme tirada en el suelo un rato más, al escuchar las palabras de mi compañero, me asusté tanto que me levanté de inmediato. Mis ojos brillaban, y en ese instante me llené de determinación, sintiendo que ni siquiera el dolor de mis moretones podía detenerme. Otra vez, después de un periodo de práctica diligente, finalmente comenzaba a ver resultados. Con un solo golpe, incluso un hombre adulto quedaría inconsciente por un buen rato. Así que cuando Ethan vino a buscarme, y de camino a verlo, dos matones callejeros me arrastraron a un callejón solitario. Ethan aún sostenía un palo en la mano y corrió hacia mí desesperadamente antes de que mi puño cayera, diciendo la clásica frase: «Claire, no dejaré que nadie te lastime». En ese momento, una energía inmensa brotó de mí, bajo su mirada atónita. Derribé a uno de los matones de un puñetazo. Puedo protegerme sola. Lo que quería decir es que no necesitaba su protección, porque deseaba cortar de raíz ese cliché del héroe que rescata a la damisela. Al parecer notó mi deliberado distanciamiento, y su expresión se tornó un poco herida. «Claire, estos 3 meses te he enviado muchos mensajes. No respondiste a ninguno. ¿Acaso no querías verme? Vaya, qué sensible. Pero aquí estoy, ¿no?» Miro a Ethan, y ha cambiado mucho desde que llegó a esta ciudad hace 3 meses. Ahora sus gestos transmiten una mayor serenidad. Aunque también acertó bastante. Esta vez, originalmente planeaba seguir rechazando. Pero mi madre pareció enloquecer de repente, insistiendo en salir a despejarse, y encima a las afueras poco concurridas. Esto no encaja en absoluto con su carácter de las últimas décadas. Los lugares a los que mi madre quería ir siempre eran fiestas de alta sociedad o centros comerciales. De repente quería ir al campo. Era muy probable que fuera un arreglo del guión. Temía que se lastimara. Así que decidí tomar la iniciativa y me presenté ante Ethan. Ethan se emocionó al escuchar mis palabras. Sus orejas se enrojecieron y, después de encontrarse con mi mirada, rápidamente bajó la vista sin atreverse a mirarme. «Así que no te molesto, ¿verdad?». Me pareció un poco como un marido resentido y quejumbroso. «Esto no está bien en absoluto. Ethan, durante estos 3 meses, casi todos los días me enviaste mensajes. ¿Es que piensas en mí a diario?». Lo miré fijamente y hablé sin rodeos. Después de todo, todavía era un chico inocente que no se había graduado, y ante mis palabras tan directas, se puso completamente rojo. Titubeó durante mucho tiempo sin lograr decir nada. ¿O me equivoqué al adivinar? No, para nada. Apretó los puños con ambas manos, luciendo muy nervioso. Pero parecía haber tomado una decisión. Alzó la mirada hacia mí con el rostro completamente enrojecido y, con determinación, dijo: «Estaba pensando en ti, quería enviarte mensajes, pero no respondiste ni uno». La voz de Ethan se fue apagando mientras hablaba. De repente, golpeé la mesa con fuerza. Él se sobresaltó y alzó la mirada hacia mí al instante. «Ethan,
Siempre dices que me agradeces por haberte ayudado a salir de las montañas, pero así es como me lo demuestras ahora. Él se quedó paralizado, de pie en el mismo lugar sin pronunciar una sola palabra. ¿Qué quieres decir? Entras en la universidad y en vez de estudiar seriamente, solo piensas en asuntos sentimentales. ¿Es esto lo que llamas esforzarte y convertirte en alguien útil en el futuro? Aunque sabía que su vida en el futuro sería sin duda gloriosa. Incluso si ahora tuviera un brazo izquierdo y otro derecho abrazando a distintas chicas, cambiando de novia cada día, nada de eso afectaría su éxito futuro. Pero, la iniciativa debe estar en mis propias manos. Ethan, pensé que te esforzabas tanto para salir de las montañas, para abrazar una vida nueva, que querías cambiarte a ti mismo y también a miles como tú a través de tu propio esfuerzo. Pero mira, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás concentrando toda tu atención en los estudios? ¿De verdad quieres cumplir seriamente las promesas que hiciste al principio? Mi voz cargaba reproche, palabra por palabra, y mis ojos estaban llenos de decepción. Ethan, con el rostro lleno de vergüenza, extendí la mano y le di una palmada en el hombro. Estudia bien estos 4 años de universidad, solo así podrás estar a la altura de mis expectativas y también de las de Tina. ¿Puedes hacerlo? Asintió y me hizo una promesa solemne. Lo haré. Antes de irme, de repente recordé algo. Por cierto, ¿qué carrera estás estudiando ahora? Ethan parecía confundido, pero respondió obedientemente a mi pregunta. Ciencias de la computación. Ah, entiendo. Esa misma noche fui a reclutar a varios expertos tecnológicos de primer nivel para proteger la empresa. En realidad, no me importaba si él tendría éxito o no, solo sabía que, con estas palabras, podrá estudiar tranquilo durante sus 4 años de universidad. Así evitará en gran medida el contacto conmigo, y mis padres no sufrirán ningún daño. En cuanto a por qué no actuar contra él, para ser honesta, aparte del asunto de Tina, como protagonista masculino, no es una mala persona. Incluso en la novela, después de alcanzar el éxito, ayudó a muchas personas. Acabar con el aún inexperto protagonista masculino, convirtiendo todos sus logros en espuma, mientras lo veía crecer, también me fortalecía constantemente, hasta el punto de no estar atada por la trama predeterminada, y podía mantener a la empresa en pie en Nueva York con mi propio esfuerzo. Elegí lo último. No es que sea especialmente noble, es que el aura de protagonista es demasiado poderosa. Aunque nunca antes había tocado una computadora, apenas cambió de especialidad y mostró un talento asombrosamente sobrenatural. Esto significaba que, incluso si lo expulsaba de la escuela, sus habilidades en informática eran suficientes para que muchas empresas destacadas lo reclutaran. Si él no se convertía en villano por iniciativa propia, cada una de mis represiones solo aceleraría su éxito y profundizaría su resentimiento hacia mí. No vale la pena. Así que usará 4 años para crecer. En la trama de la novela, durante estos 4 años, no solo obtendrá excelentes resultados académicos, sino que también tendrá varios encuentros conmigo para cultivar sentimientos. El año de nuestra graduación universitaria, nos casaríamos. A partir de entonces, entraría en la empresa de mi padre, expandiéndola y fortaleciéndola. Luego, siguiendo el guión, yo tendría 2 hijos en 3 años, abandonando toda carrera profesional para convertirme en esa mujer detrás de él, la llamada esposa mimada. Pero ahora, durante estos 4 años, no tendré ningún contacto con él. Él crecerá rápidamente, y yo aprovecharé bien estos 4 años para llevar la empresa a nuevas alturas. Incluso si nos volvemos a ver después de 4 años, bajo los arreglos de la trama, podré manejar cualquier situación con soltura, sin depender del protagonista masculino para superar los obstáculos una y otra vez. Puedo ser esa persona fuerte, en lugar de un canario enjaulado en las manos de un hombre poderoso. Él está creciendo, y yo también me estoy fortaleciendo. 4 años sin Ethan. Al igual que en los años anteriores a su aparición, mamá sigue saliendo de compras 3 veces al día, pero nunca más se ha encontrado con ningún peligro. Los dolores ocasionales en el corazón de papá, después de que lo llevé al hospital para un chequeo, no revelaron ningún problema. Afortunadamente, las personas a mi alrededor están bien. En cuanto a mí, durante estos 4 años, asumí plenamente todas las responsabilidades de la empresa, pasé noches enteras en vela, perdí mechones de cabello, pero finalmente logré llevar a la empresa a nuevas alturas. Tal como esperaba, el sistema interno de la empresa sufrió varios ataques, casi convirtiendo en espuma el esfuerzo de tantos años de mi padre y mío. Por suerte, había reclutado de antemano a numerosos expertos técnicos. Si la trama quería ponerme trampas, yo misma me encargaría de rellenarlas. Incluso sin la aparición del protagonista masculino, fui capaz de transformar cada una de estas crisis en oportunidades para la empresa. El reencuentro con Ethan fue tanto inesperado como previsible. En el exclusivo cóctel de la alta sociedad, Ethan, aunque recién llegado, se movía con sorprendente soltura. Claire, ¿cuánto tiempo sin verte? Vestía un impecable traje y sus modales rezumaban elegancia. Esos 4 años no solo los había dedicado al estudio, sino que también había aprovechado su talento prodigioso para destacar en Nueva York, emprendiendo su propio negocio al graduarse. Esto ya divergía considerablemente de la trama de su vida pasada. Ya no me ayuda a gestionar la empresa, sino que tiene su propio negocio. Pero estoy feliz. 2 líneas que deberían haber sido paralelas se vieron forzadas a cruzarse, y ahora estoy esforzándome por devolverlas a su lugar original. Chocamos suavemente las copas. Hace mucho que no nos vemos. Me miró sonriendo, y el sentimiento en sus ojos seguía intacto. Al fin y al cabo, son años de redención, pero al pensarlo, también resulta bastante ridículo. El mayor halo de la protagonista es el amor incondicional del protagonista. Es como si, al tener al protagonista, pudieras poseer el mundo entero. Y no al revés, que al tener el mundo,
pudieras caprichosamente desear al protagonista o a cualquier otro. El orden de las cosas determina vidas distintas, y yo quiero más poder de elección. Probablemente por esa ley de que cuando el protagonista y la heroína aparecen juntos siempre ocurre una desgracia, una vez más fuimos secuestrados. Quizás pensaron que a través del secuestro podrían llevar los sentimientos entre los protagonistas a su punto culminante. Tanto fue así que esta vez, apenas salimos de la cena, varios hombres nos acorralaron a Ethan y a mí en un callejón desierto. Claire Donovan, ¿crees que estás a la altura de competir con nuestro jefe por el proyecto? Se nota que viene por mí. En cuanto al proyecto que mencionó, sin duda se trata del terreno que la empresa acaba de adquirir. Cuando lo conseguimos, muchos lo envidiaban, pero nadie se atrevía a enfrentarme abiertamente. Tranquila, no permitiré que te hagan daño. Ethan se aflojó la corbata y luego me protegió colocándose frente a mí. Lo observé desde atrás, las luces distantes bañaban su figura, las cálidas tonalidades anaranjadas resaltaban su perfil de manera excepcionalmente atractiva. Esa voz reprimida durante 4 años comenzó a resurgir una vez más. Mira lo bien que se porta contigo, Claire, deja de reprimirte. Eres la protagonista de la novela, deberías estar con él, aceptar su protección, y así nadie más te hará daño. ¿No sería eso bueno? ¿Qué va a ser bueno? Inmediatamente me quité los tacones de un puntapié. Yo también puedo protegerme. 4 años entrenando con mi compañera, desde los días en que me tumbaban al suelo una y otra vez, hasta poder resistir 1 o 2 golpes, luego llegar a estar a la par, y finalmente lograr derribarla. Todo, para este momento. Claire, apreté los puños y cargué hacia adelante. 10. Este debería haber sido el momento de gloria para Ethan, y fui yo misma quien lo apagó con mis propias manos. Esas personas yacían desparramadas en el suelo. Después de llamar a la policía, Ethan y yo nos recostamos jadeantes contra la pared para descansar. Claire, has cambiado mucho en estos 4 años. Me miró con una emoción que apenas podía contener en sus ojos, ese resplandor único que pertenece a la protagonista de mi historia. Lástima que no lo quiero en absoluto. Cualquiera puede cambiar, y yo solo quería ser mejor. Mi voz sonó distante al hablarle, como si no debiéramos tener demasiados vínculos. Aunque solo fuera por mí, por la seguridad de mi familia y de mi propia vida. Ethan se irguió lentamente. Pero a mí me gustas. Alcé la vista hacia la luna. Esta noche estaba excepcionalmente redonda, ni nueva ni llena, pero justo lo suficiente para permitirme ver la sincera admiración en los ojos del protagonista. En lo profundo de mi mente, esa voz me instaba a aceptar. Acepta su declaración, conviértete en la mujer de su corazón. Desde entonces, él te protegerá toda la vida, y tú solo tendrás que comer, beber y divertirte. Hice todo lo posible por ignorar esa voz. Luego miré a Ethan. Si estoy contigo, si me caso contigo, ¿has pensado cómo sería nuestra vida después del matrimonio? Ethan al principio pareció desconcertado, como si no esperara mi pregunta, pero pronto comenzó a fantasear sobre nuestro futuro juntos. Probablemente, yo me encargaría de ganar el dinero para mantener el hogar. Tú solo tendrías que ser hermosa como una flor y quedarte en casa cada día, esperándome después del trabajo. Podríamos tener varios hijos, tú solo tendrías que vivir feliz, y yo cargaría con todas las tormentas por ti. Nunca más permitiría que sufrieras ningún daño. Claire, daría todo por protegerte. Mira, qué diferente perspectiva de la vida. La mano que Ethan me tendió, la aparté suavemente. Pero no quiero ser un canario enjaulado. Claramente tengo la capacidad de abrirme camino en el mundo de los negocios. ¿Por qué debería renunciar a todo para convertirme en esa mujer detrás de ti? Pero yo tengo la capacidad de protegerte de las tormentas. No necesitas trabajar fuera. Puedo protegerte a ti y a nuestros hijos. ¿Acaso eso no es bueno? Los ojos de Ethan mostraban cierta confusión. La personalidad que esta novela le había asignado lo convencía firmemente de que amar a alguien significaba construir una jaula exquisitamente lujosa para encerrarla y protegerla de todo daño. Pero olvidaba por completo la libertad. Negué con firmeza. Ethan, no somos compatibles. Él impediría que yo mejorara, así que era absolutamente imposible estar con él. El poder de la trama era demasiado fuerte. Si aceptaba, quizás todo lo que sucediera después escaparía de mi control, obligándome paso a paso a renunciar a todo para convertirme únicamente en su joya preciada. Así que definitivamente voy a rechazarte, incluso si eres la persona destinada a hacerme latir el corazón. 11. Rechacé a Ethan. Vino a buscarme varias veces más. ¿Acaso en tu mundo solo queda espacio para el amor? Se lo pregunté y él volvió a quedarse perplejo. Luego me miró con una mirada llena de ternura. Fue tu apoyo lo que me dio una vida nueva. Así que desde pequeño juré en mi corazón que, cuando creciera, te protegería y me quedaría a tu lado. No. Niego con la cabeza. No fui yo quien te dio una vida nueva, fue Tina. Si realmente eres alguien agradecido, entonces espero que de ahora en adelante hagas todo lo posible por ayudar a quienes lo necesiten. Como beneficiario de privilegios, si tienes la capacidad, espero que también puedas contribuir por ellos. Ethan permanece en silencio por mucho tiempo. Le pregunto, ¿recuerdas lo que pensabas cuando luchabas desesperadamente por dejar esas montañas? Reflexiona seriamente, luego me mira y dice, pensaba que el mundo exterior era maravilloso, quería salir a verlo. Y no solo por mí. También deseaba que quienes estaban atrapados allí tuvieran la oportunidad de ver el mundo exterior. Extiendo la mano y le doy una palmada en el hombro, entonces luchemos juntos por eso. 12. Finalmente logré superar la trama. Según la historia original, hoy debería ser el día en que me case con Ethan. En este momento, él estaba en un viaje de negocios en el extranjero, mientras yo me quedaba en el país expandiendo los negocios de la empresa. Ninguno de los dos siguió el guión original, que correspondía al capítulo final de la novela. Hoy,
todo eso llegará a su fin, y a partir de entonces, serán vidas libres de ataduras. La voz en mi mente me regañó durante mucho tiempo, desesperada por mi terquedad. Me dicen que soy una esclava del trabajo, que teniendo la suerte de disfrutar, insisto en esforzarme fuera. No estoy de acuerdo, porque una mujer puede tener su propia carrera, y eso será su mayor respaldo. El día que pasé el desenlace de la novela, me sentí increíblemente aliviada, como si las ataduras que alguna vez me oprimieron hubieran desaparecido en ese instante, y esa voz incesante también se esfumó por completo. Todo está yendo en la dirección correcta. Me estoy volviendo más fuerte. Ethan seguirá siendo ese hombre poderoso según la trama, pero yo no seré el juguete en manos de ese hombre fuerte. Más bien, yo misma seré una persona poderosa. Soy yo, Claire Donovan. No soy la posesión de nadie. 13, otros 7 años más. Ethan y yo nos habíamos convertido en figuras destacadas del mundo empresarial de Nueva York. Él se había convertido en el hombre más poderoso de Nueva York, con multitud de mujeres persiguiéndole. Y yo me había convertido en la mujer más poderosa de Nueva York. Cuando alguien mencionaba mi nombre, no era la de alguien, sino Claire Donovan. En ese momento, él se inclinaba para saludarme. Él tenía su halo, y yo también tenía mi propia gloria. Somos los mejores compañeros y amigos, y solo eso. Él se dedica a ayudar a los niños de zonas pobres a salir de la adversidad, mientras que yo también he hecho mucha labor social con mis propias capacidades. Ambos trabajamos arduamente por nuestros sueños. Y hay quienes también se esfuerzan en lugares que no podemos ver. Oficina, jefe. Ha llegado la diseñadora que querías ver. La asistente llamó a la puerta de mi oficina y, sin levantar la vista, murmuré, que pase. La puerta se abrió. Alguien entró y se detuvo frente a mí. Hola, soy la nueva diseñadora contratada por su empresa. Me llamo Tina Cole. Levanté la vista. Volví a ver esos ojos familiares. Esta vez, con una sonrisa. Fin.